cómo mejorar la Unión Europea. Y ahora abrimos un breve espacio por si hay comentarios o preguntas, aprovechando que tenemos a Eneko Landaburu. Imagino que ha tocado muchos temas y tenemos el micrófono preparado. Si alguien... Bueno, si no, mientras la gente va pensando, yo voy a aprovechar mi situación de moderador, Eneko, y te voy a hacer una pregunta. Has hablado de los peligros que hemos superado y has hablado también de los retos que nos esperan, que no son pocos. Yo te quería preguntar por la capacidad que ha habido en la Unión Europea de unirnos en los momentos más difíciles. Es decir, lo que parecía imposible, y recuerdo, por ejemplo, la cuestión de la seguridad y la defensa. ¿Cuántos informes, trabajos, estudios han hecho diciendo que era lógico que si tú creas un gran mercado, instituciones comunes, una unión, teníamos que tener pues, algún tipo de estructura de seguridad y defensa, algo parecido a una política exterior? Todo esto que se veía de pura lógica, sentido común, parecía imposible. Estábamos hablando también de la necesidad de profundizar en nuestras instituciones, de tener un presupuesto común más ambicioso, y justo antes de la pandemia se votaba que no, es decir, los gobiernos decían que el aumento querían que fuese mínimo, incluso un grupo de 6-7 países querían recortar un poco el presupuesto europeo, es decir, le pedíamos más a Europa pero queríamos pagar menos, y todo de repente lo que era imposible, en los últimos 2 años, como explico muy bien, de repente se vuelve no posible, sino necesario, y lo hemos hecho. Es decir, ¿esto cómo lo interpretas? Es decir, positivamente, decir, bueno, en los momentos críticos somos capaces de llegar adelante, o negativamente, es decir, que solo cuando estamos al borde del abismo somos capaces de tomar decisiones. No sé, ¿cómo lo interpretas? Bueno, yo creo que en política son necesarios los sueños, pero lo que importa es la correlación de fuerzas que puede tener en cada debate. Estamos hablando de cosas muy serias. Yo entiendo, en cierta manera, la reticencia de los países del este de Europa a ceder soberanía a un ente donde no cuentan demasiado y donde los que siguen liderando las cosas son los occidentales, franceses y alemanes. Y tienen reticencia también por razones históricas, porque han vivido bajo el yugo de un imperialismo soviético que no les ha permitido existir como país soberano y claro, lo que quieren ellos es vivir como país soberano. Es la historia de Polonia, de Hungría y demás. Es decir, que hay explicaciones y no solo mala voluntad a este tipo de reticencias de ir para adelante. Porque para ir para adelante hay que estar muy seguro de sí mismo y saber que podemos influenciar el conjunto en el cual estamos. Porque si es solo para recibir dictámenes o de los de fuera y no contar, pues no vale la pena. Así que es un tema de equilibrio. Pero yo creo que soy optimista también por el hecho de que al final en política lo que se impone es la necesidad. En muchas ocasiones. Y la necesidad de Europa de hacer Europa es tan evidente que yo creo que esto, si se explica bien, si se hace esfuerzos de explicarlo como es debido, y si el proyecto que tenemos es un proyecto democrático, abierto, respetuoso de nuestros valores y de nuestras filosofías humanistas, si lo hacemos, yo creo que poco a poco llegaremos a esto. Y la necesidad hace ley. La pandemia ha permitido que en Bruselas se tomen, como has dicho, unas cuantas decisiones que nunca antes hubiese pensado. Y si tenemos una presión geopolítica que sigue para adelante, con agresividad exterior, con peligros exteriores grandes, tendremos también una reacción de muchos países, decir, bueno, pues tenemos que afrontar esa realidad y dar respuesta. Así que el sueño es necesario, pero no es suficiente para avanzar. Una pregunta.
Marcelo Otamendi, director de Berria, del periódico Berria, en euskera. Eskerrik asko. Unon, como los periodistas tenemos pocas oportunidades de hacer preguntas a usted, le voy a hacer tres, aprovechando el viaje. Le voy a hacer tres preguntas. La primera es, ¿qué opinión le merece que Biden haya pasado por la izquierda, ya más con la velocidad de un McLaren, a la Unión Europea en la cuestión de la liberalización de las patentes? Que hasta hace poco el Parlamento Europeo votó en contra de la liberalización y ahora Biden, que tampoco es un modelo de comunista, haya pasado a la Unión Europea por la izquierda más a la velocidad que pasan los McLaren, vamos, los Ferrari, no a una velocidad de tractor. La segunda sería, ¿por qué se insiste tanto en la política de defensa europea? No sé si lo menciona usted y otros también como ejército unificado europeo, cuando hoy en día yo no creo que no se visualiza, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y China, un enfrentamiento militar a la vieja usanza. Eso, los enfrentamientos son económicos, financieros, tecnológicos, de patentes también. Y la tercera, se acaba de celebrar un referéndum en Escocia. La tercera tiene dos preguntas. Una es, ¿cree usted que si el 2014 hubiera ganado el sí en Escocia, hoy Escocia sería un Estado independiente dentro de la Unión Europea? Si hubiera ganado el sí en el referéndum de octubre del 2014. Y si le parece que después de las elecciones europeas, los próximos años, después de que pase la pandemia, ¿cree usted que Westminster volverá a autorizar al gobierno y acordar con el gobierno escocés la celebración de un referéndum sobre independencia o no? No me pida que repita las preguntas, que yo tampoco me voy a acordar de todas. La segunda es Escocia. La primera, la política de defensa. No, la primera es que le parece que Biden haya pasado por la izquierda a la Unión Europea en la liberalización de las patentes, que ha dejado a la Unión Europea con alguna parte del cuerpo al descubierto. Bueno, los efectos positivos de la política del señor Trump fueron que permitió abrir los ojos de los alemanes y de ver que ya no podían contar de forma incondicional y sin pagar precio del paraguas militar de Estados Unidos, con una creciente agresividad de Rusia, y hemos hablado de Turquía y del islamismo general. Eso ha provocado un choque, lo provocó en la personalidad de la señora Merkel, que a partir de ahí empezó a pensar, y todos los alemanes, que deberían, de una forma o de otra, pensar en alguna alternativa a la política de alianza y de supremacía de Estados Unidos sobre Europa. Llega el Biden, que restablece los compromisos de la NATO, de la OTAN. Llega Biden, que vuelve a los foros internacionales como la Conferencia de París sobre el medio ambiente. Vuelve Biden como defensor del proceso de integración europea para consolidar Europa como aliado de Estados Unidos, y que pone en marcha políticas económicas que son más de izquierdas que muchos de los gobiernos que hay en España, en Europa, y que llevan políticas de demanda, ¿no? Así que el peligro de esta situación es que pensemos que todo vuelve como antes y que ya de nuevo tenemos la seguridad que Estados Unidos nos va a defender en cualquier situación. Yo creo que no es cierto. ¿Por qué? Porque la realidad de la evolución geopolítica mundial obliga a Estados Unidos a concentrarse cada vez más en defensa de sus intereses económicos, políticos y militares en una inversión en Asia, está clarísimo. Y que están hartos de pagar el cheque de defensa para los europeos frente a otros peligros como el de Rusia. Es decir, que tenemos que encontrar un equilibrio y también que el señor Trump o su gente puede volver dentro de 4 años. Es decir, que el cambio estructural a nivel geopolítico
la necesidad para, dentro de la sociedad americana, para defender los intereses americanos, y la necesidad de ya no hacer regalos a los que no toman sus responsabilidades, obliga a Europa a pensar lo que puede ser una política de defensa y exterior. No creo que esta política tenga que ser fuera de la OTAN. Lo que tenemos que encontrar es, dentro de la OTAN, constituir un pilar europeo que sea mucho más fuerte y que tenga capacidad de negociar con Estados Unidos los elementos de defensa común ante peligros mundiales. Pero eso requiere dinero, requiere presupuesto, requiere opción de cada Estado de invertir en eso. Es decir, que la soberanía no es gratis. Si queremos nosotros ya no depender de las mascarillas chinas, si nos viene una pandemia, pues tendremos que, lo que estamos haciendo, constituir una cierta industria estratégica en Europa, más costosa que si importamos, tiene un precio, pero es asegurar esa soberanía si nos vuelve a pesar. Y esto es un debate también del futuro de la conferencia. Es decir, que para intentar contestar más concretamente a tu pregunta, quiero decir que Biden, bienvenido, pero no es la política de antes y tenemos que construir con Biden una situación más equilibrada que no nos obligue, por ejemplo, a comprar todo nuestro armamento de la OTAN a las industrias americanas, por ejemplo. Eso es una forma de dependencia. El segundo tema, el tema de Escocia, pues la Unión Europea es un espacio democrático. Y la Unión Europea, pues no está única, es una construcción a partir de Estados, y no me parece mal, lo digo francamente, no me parece mal, porque asegura cierta estabilidad y capacidad de decisión. Pero si hay modificaciones dentro de ciertos Estados para que algunos grupos salgan de ese Estado, pues la Unión Europea les puede recibir si son bienvenidos, si quieren entrar en la Unión, si quieren participar a la construcción europea. Es decir que yo siempre he defendido en este caso el hecho de que Europa no es protagonista de lo que deben ser los Estados y sus límites. No es un problema donde tiene que interferir Europa. Y sé que voy en contra de muchos amigos y tal, porque es el principio de un cierto imperialismo europeo que se mete para solucionar problemas que no son de su ámbito ni de sus competencias. Yo creo que cuando se dijo al gobierno catalán de la Generalitat que Europa no iba a decidirse, no iba a intervenir, no iba a tomar posición sobre independencia o no de Cataluña, que no era su problema, creo que lo hizo bien. Y si el día de mañana hay un referéndum, ¿por qué no?, en Escocia y ganan los independentistas, pues Escocia entrará sin problemas en la Unión Europea. No veo dificultades, porque el que podía paralizar el proceso es en Gran Bretaña, que ya no está en la Unión, así que bienvenidos los escoceses, por mi parte. Una pregunta más. Sí, había allí, así. Bai, zuten da? Sí. Bai, izan? Eskerrik asko eneko zure hitzaldiagatik, beti bezala oso interesgarria. Eta galdera bakarra daukate. Una sola pregunta en relación con la conferencia sobre el futuro de Europa. ¿Hasta qué punto ves probable que esta conferencia, hablando de participaciones democráticas, etcétera, lo decía, ahora sí, ¿no? Bueno, voy a intentar así, a ver. No, decía que, voy directamente a la pregunta, en relación con la conferencia sobre el futuro de Europa, ¿hasta qué punto ves probable más que posible, que esta conferencia desemboque en una convención al estilo de la que tuvimos hace casi 20 años y que creo que está recogida en el artículo 47 del tratado? Y
Por otra parte, más allá todavía, ¿hasta qué punto esto podría acabar una reforma de los tratados, teniendo en cuenta también entre comillas, el lío que se organizó con ocasión de los referéndum francés y holandés contra la Constitución Europea? Es que ricasco. Bueno, lo más probable es que cuando llegue la presidencia francesa dentro de un año, se proponga una convención. Es probable, no es cierto. Yo no estoy del todo convencido de que sea esa la salida mejor, porque veo la dificultad de lo que representan los trabajos de una convención para lograr a cambios profundos. La convención será necesaria, sin duda, si hay una propuesta de reforma de los tratados. Y ahí está el tema fundamental. Si lo que se pone en marcha y lo que se propone tiene capacidad de ser resuelto sin modificación de los tratados, ¿para qué una convención? Que ya empecemos a cambiar las cosas a través del ordenamiento jurídico existente dentro de la Unión, con el Parlamento, con el Consejo, con la Comisión, con lo que sea, y esto es suficiente. Claro que si hay propuestas de modificación de los tratados, sí te necesitamos. Y ahí nos metemos en un lío muy grande. Y tendremos que medir muy claramente, yo no lo tengo claro, si vale la pena meterse en una operación de reforma de tratados que tiene muy pocas posibilidades de prosperar. ¿Por qué? Porque un país o el otro, por sus parlamentos, puede bloquear es decir, que yo soy más partidario del pragmatismo y de no entrar en una reforma profunda. Si hay una modificación, se puede hacer sin reforma de los tratados. Por ejemplo, el tema de la unanimidad en fiscalidad o en defensa, que he mencionado en mi intervención. Esto hay pasarelas que pueden permitirlo hacerlo en ciertas condiciones, porque si en este momento ponemos en marcha la reforma del tratado con la eliminación de la unanimidad, no sale. Así que vamos a ver lo que pasa, pero yo no soy partidario de tocar demasiado a los tratados o de tocar de forma muy mínima que se pueda hacer sin un proceso de ratificación global de todos los parlamentos que tardan 2 años y que nos llevan. Es esto, es el equilibrio entre pragmatismo y eficacia. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues es que ricasco, Eneko, muchísimas gracias a todos y todas. Y si os parece, damos por cerrada esta primera parte y a continuación nos vamos a volcar en el acto central que nos ocupa hoy, que es dar un premio, dar el premio Eurobasque 2020 de periodismo y que el